Muy buenas, mis amigos y mis amigas del curso de Inducción a la Administración Pública. ¿Qué tal? Soy Abner Lora López, su facilitador, que estará compartiendo con ustedes en 3 unidades este interesante mundo de la administración pública. Y qué bueno que ustedes están en este proceso porque les va a permitir conocer los fines y propósitos del Estado, la forma en la que está organizado el Estado, los tipos de responsabilidad en la que un servidor público puede incurrir por acción u omisión en sus funciones del ejercicio público, la parte del régimen ético y disciplinario que sirven de base para el ejercicio de la transparencia en las tareas diarias de la administración pública. En esta primera unidad, nosotros estaremos trabajando los temas relativos a la organización del sector público, la responsabilidad civil que tiene el Estado junto a los servidores públicos por este tipo de acciones. Y lo primero que debemos saber es que el Estado dominicano tiene una función esencial que debe cumplir de acuerdo al artículo 8 de la Constitución Dominicana. Esta función incluye la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de la dignidad de ellos. Igualmente, darle o facilitar los medios que permitan a los ciudadanos y ciudadanas perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva. Para esto, la República Dominicana está dividida en 3 poderes. El Estado está compuesto por el poder legislativo, que lo componen 2 cámaras. La Cámara de Senadores, compuesta por un senador representando a cada provincia, más el Distrito Nacional, para un total de 32 senadores. Tenemos la Cámara de Diputados, compuesta por 190 miembros, de los cuales 178 vienen a representar las diferentes demarcaciones de todo el territorio nacional, atendiendo a criterios establecidos en la Constitución Dominicana. Igualmente, 7 diputados que representan la diáspora dominicana en el exterior, especialmente de Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica, pero también 5 diputados nacionales que representan los intereses de aquellos partidos emergentes y que vienen por acumulación de votos. Podremos decir que después tenemos el gobierno o poder ejecutivo, que es el organismo que asume y que concentra el poder político para conducir la sociedad, a su vez presidido, valga la redundancia, por el presidente de la República. Luego tenemos el Poder Judicial, que su cabeza visible es la Suprema Corte de Justicia. En esa parte, ¿cómo se combinan cada uno de esos poderes para hacer posible la función esencial del Estado? Pues el Poder Legislativo tiene una función esencial de legislar y fiscalizar los fondos públicos. El Poder Ejecutivo de aplicar las leyes y resoluciones que emanan del Congreso Nacional, y el Poder Judicial tiene una función de velar o de ser un garante del cumplimiento de esos deberes, dándole a cada quien el derecho que le corresponde. Entonces, continuando con esa parte, hay algo que nosotros debemos saber, y es que para que el ejercicio público dentro del Poder Ejecutivo se necesita la autorización o necesita el acompañamiento de aquellos que se denominan órganos rectores en la administración pública. En esta función, estos órganos rectores tienen una relación de interdependencia. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública tiene una función de regular el empleo y la función pública, así como las estructuras orgánicas dentro de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, que a su vez se consideran como gobiernos locales. Igualmente, otro de los órganos rectores es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, cuya función es precisamente las políticas de ética, de transparencia y de prevención de la corrupción administrativa. El Ministerio de Hacienda viene siendo un macro órgano rector porque a su vez concentra instituciones como la Tesorería Nacional, órgano rector en materia del control del efectivo de nuestro país, la Dirección General de Presupuesto en materia de la ejecución presupuestaria, la Dirección General de Contrataciones Públicas en materia de compras públicas, crédito público
entre otros. Podemos decir igualmente que la Contraloría General de la República es el órgano rector en materia de control interno. Igualmente, la Cámara de Cuentas, a través de la Ley 1004, también es un órgano rector para ayudar a ser el auditor externo del Estado. De ahí que inclusive aquellas empresas que tienen participación estatal están bajo la jurisdicción de materia de auditoría externa de la Cámara de Cuentas. Entonces, estos órganos son estas unidades que están habilitadas para ejercer las competencias que se le atribuyen. Podríamos decir igualmente que el MEPID, o Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de algunas de sus instancias, tienen amplia responsabilidad dentro de la administración pública, es decir, con los demás órganos y entes del ejercicio público. Otro de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a esta unidad es el objetivo principal de la administración pública, que debe ser en todo momento, de acuerdo a la Constitución y a la Ley 247-12, satisfacer el interés general y las necesidades de los usuarios, de los beneficiarios, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. De ahí que usted, mi querido amigo y amiga, funcionario público que está tomando este curso, es importante no perder de vista esto. Y la función secundaria es de regular los servicios públicos. De ahí que se han establecido por la misma ley 247-12 17 principios a partir del artículo 12 para que se haga posible esto. Entre estos principios podemos decir está la transparencia y rendición de cuentas, economía o racionalidad, la responsabilidad fiscal, la eficacia y la eficiencia, la colaboración y coordinación, así como la planificación y evaluación de desempeño y de los resultados. Otros aspectos relevantes es saber por la misma ley 247-12 que existen tres formas de organizar las competencias. Cuando decimos competencias, nos referimos a las atribuciones o a las responsabilidades, a las facultades que tienen las instituciones públicas. La primera tiene que ver con la delegación, donde esa institución pública delega en una o varias entidades públicas funciones sin que éstas involucren el que ella deje de tener razón de ser. Si es relacionada con su razón de ser, entonces no puede ser delegable. La desconcentración, que es para facilitar el ejercicio de la función pública dentro de esa institución. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública tiene el INAD, que es nuestra organización, y que el INAD es un órgano desconcentrado del MAP y que tiene una especialización en materia de la capacitación del servidor público. Por otro lado, tenemos la avocación, que no es más que la facultad que tiene un órgano superior, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, sobre un órgano inferior, como son los hospitales públicos, para poder intervenir y asumir temporalmente decisiones de estos organismos inferiores. ¿Y por qué decimos temporalmente? Porque una vez sea resuelta la situación, entonces debe volver a otorgar las competencias adecuadas. Entramos ahora en la parte de la responsabilidad del servidor público. A partir de la Constitución del año 2010, entonces tenemos el artículo 148 que le da la facultad a los ciudadanos para que puedan someter a los funcionarios públicos que sus acciones hayan causado daño o perjuicio a personas físicas o jurídicas por actuación u omisión administrativa antijurídica. La ley 107-13, que le da facultad o amplía las atribuciones establecidas en esta Constitución Dominicana, dice que son daños indemnizables físicos, entiéndase cuando hay agresión contra la persona, patrimoniales, cuando usted está ostentando una función que está perjudicando el patrimonio de otras personas, y la parte de la responsabilidad por daños morales. En este caso, hay que tener en cuenta que la ley establece 2 años para que usted pueda tomar acción, y si al término de ese plazo no lo ha hecho,
entonces perime la acción. ¿Qué significa esto? Que si un servidor público, a través del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Contencioso Administrativo o de la Suprema Corte de Justicia, es hallado culpable de responsabilidad civil, él puede ser condenado y debe pagar de su propio pecunio, de sus propios recursos, la indemnización que determine el tribunal. Por otro lado, también se incurre en responsabilidad patrimonial a través de los artículos 89 al 91 de la Ley 4108, siendo aún más en esa parte diciendo que si el funcionario público no es demandado, entonces puede el Estado, a través del Procurador General Administrativo y Contencioso, demandar a ese funcionario en cadena de repetición. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad penal, donde el servidor público no solamente debe indemnizar, sino que conlleva prisión. Esto es relevante por el hecho de que el peculado, que es malversación de fondos, el cohecho, que es el soborno, la concusión, que es cuando usted extorsiona para poder obtener lucro o beneficio de algo que a usted le pagan, el tráfico de influencias, entre otras responsabilidades como la prevaricación, entonces se constituyen en delito que comprometen su responsabilidad penal. Esperamos que con esto y con las asignaciones que usted tiene de la unidad pueda sacarle provecho y pueda ser un excelente funcionario en el servicio público. Nos vemos en la próxima entrega.